Bienvenidos a la clase en modalidad a distancia correspondiente a la tercera parte del módulo 6, Seguridad en redes. Para esta tercera parte tomé la decisión de... Bueno, nos estaba quedando un poco larga esta tercera parte, así que la corté en dos. La tercera parte va a abarcar puntualmente la seguridad multinivel. Vamos a ir viendo cómo estos conceptos de seguridad en redes se instancian en cada una de las capas que hemos recorrido del modelo TCP/IP. Y justamente para que no se haga tan larga y también teniendo presente que tenemos una semana más de clase aparte de la semana actual, vamos a dejar también los últimos dos temas para esta última parte. Así que bueno, empecemos a recorrer este asunto de la seguridad multinivel. Lo que vamos a hacer, como les adelantaba recién, es ir viendo un ejemplo, una instanciación de cómo todos los tópicos que veníamos analizando respecto a la seguridad en redes son tenidos en cuenta en cada una de las capas. Y obviamente, siguiendo el estilo de presentación de la materia, vamos a empezar por la capa de aplicaciones. Como un ejemplo de la instanciación de la seguridad en redes en la capa de aplicaciones, vamos a ver puntualmente cómo se implementa la transmisión de mails seguros. Tranquilamente podemos tomar lo que habíamos visto de criptografía y hacer uso de esas técnicas para posibilitar el intercambio seguro de correos electrónicos. ¿Cómo haríamos para enviar un mail que sea confidencial, que no sea fácil interceptar su contenido? Y vamos a hacer uso de las técnicas que conocemos, puntualmente haciendo uso de una clave simétrica generada al azar, la vamos a denominar K sub S, la S de simétrica. Con esa clave simétrica que la va a generar el emisor, lo que hacemos es cifrar el cuerpo del correo. ¿Por qué lo hacemos con una clave simétrica y no con una clave asimétrica? Bueno, lo habíamos comentado, porque en el cómputo del módulo, de la exponenciación, son operaciones muy costosas y existen algoritmos de clave simétrica específicamente diseñados para que sean ligeros, para que sean eficientes. Entonces, saquemos el provecho de lo mejor de los dos mundos. Por un lado, tener un cifrado eficiente con la criptografía de clave simétrica, que bueno, tiene ese problema de cómo le hacemos llegar esa clave simétrica al receptor. Bueno, combinemos. ¿Por qué no hacemos uso de la criptografía de clave pública para justamente enviar de manera segura la clave simétrica generada al azar? ¿Por qué es una clave generada al azar? Bueno, porque la idea es que sea una clave diferente para cada correo que vamos enviando. Eso no tiene ningún impacto a nivel de... no lo hace más engorroso, porque como es generado al azar, el usuario ni se entera. Simplemente tilda o configura por defecto que los correos sean enviados de manera segura y la aplicación se encarga de ir gestionando todas las claves que necesite gestionar, tanto la simétrica como la clave pública del receptor. Bueno, lo que finalmente hacemos es enviarle al receptor, digamos, el emisor envía tanto el cuerpo del correo cifrado con la clave simétrica recién generada, como la clave simétrica usada para cifrar el cuerpo, a su vez cifrada, pero claro, si la ciframos con la clave simétrica, el receptor, que todavía no sabe cuál es la clave simétrica, se va a ver en figurilla para descifrarlo. Entonces lo que hacemos es, a la clave simétrica la ciframos con la clave pública del receptor. Nos anticipamos, si recuerdan, a que el receptor después, haciendo uso de su clave privada, va a poder acceder a ese contenido. Veamos cómo sigue la historia. Ahí está saliendo la información, los dos componentes que estamos enviando, los dos están cifrados. Entonces, del otro lado, ¿qué hace el receptor? En este caso seguro, el receptor que entiende estos correos electrónicos seguros. Va a recibir los dos componentes y, haciendo uso de su clave privada, que naturalmente la tiene a disposición, va a poder desencriptar ¿qué cosa? La clave simétrica que había sido creada por el emisor. Obviamente, una vez que tenés la clave simétrica que hizo el emisor, finalmente accedes al cuerpo del mensaje. Noten cómo estamos de alguna manera poniendo en práctica todos los conceptos que habíamos visto antes, pero de una manera integrada. Y bueno, como estamos en la capa de aplicación, la intención es que todo esto sea casi transparente al usuario. La mayoría de las técnicas que vamos a ir viendo aquí, salvo
alguna molestia inicial para configurarla, de ahí en adelante su uso es como si no estuviera, lo cual es bastante positivo destacarlo. ¿Por qué? Porque estas consideraciones de seguridad son todos agregados. Lo habíamos comentado varias veces a lo largo del desarrollo, es más, desde el primer módulo que lo venimos mencionando, el hecho de que cuando Internet fue creado nadie tuvo en cuenta consideraciones de seguridad. Después, cuando Internet explotó y lo empezaron a usar miles de millones de personas todos los días con mucha asiduidad, quizás no con tanta asiduidad como la gente de computación, pero sí con mucha frecuencia, piensen, ¿no? Todas las personas, no sé, chequean Facebook, usan Google, ¿no? Usan Android, abren el Netflix, todo el tiempo lo están usando. Ahí obviamente que aparecieron un montón de requerimientos adicionales justamente en relación a las cuestiones de la seguridad. Así que hay que destacar el hecho de que todo esto ha sido integrado de una manera relativamente transparente para el usuario, salvo algún setup inicial en donde uno tiene que, por ejemplo, suministrar la clave pública del receptor, alguna cuestión muy puntual, pero lo haces una sola vez y de ahí en adelante podés enviar estos correos confidenciales sin más esfuerzo que hacer clic en el botón de enviar. Ok, veámoslo gráficamente, que creo que siempre ayuda a visualizar lo que está pasando. Tenemos nuestro emisor seguro, nuestro receptor seguro. Entonces lo que hace Homero es toma el mensaje, toma esa clave simétrica generada al azar y cifra el mensaje. Por otro lado, toma la misma clave simétrica que usó recién para cifrar el mensaje y la cifra a su vez con la clave pública del receptor. En este caso le ponemos la M de Marsh y el más, recuerden, siempre es la clave pública del receptor. Esas dos cosas son, por así decir, encapsuladas dentro del correo electrónico. Ahí usamos los protocolos convencionales de correo electrónico. No hay necesidad de que sea hacer uso de otro protocolo que no sea el SMTP. Digamos, ahí mismo en la carga útil, en lugar de ir texto plano del correo, bueno, va el correo cifrado. Ahora vamos a ver puntualmente qué estándares estamos usando. Una vez que toda esta información llega del lado del receptor, ¿qué hace el receptor? Bueno, lo primero que tiene que hacer el receptor es tomar la clave cifrada con la clave pública de Marsh y al aplicarle la clave privada se cancelan, ¿sí? Recuerden que al K+ lo cancelamos con el K- y viceversa. De esa manera, ¿qué logra hacer? Obtiene la clave simétrica. Esa clave simétrica generada al azar, en este caso por Homero. Luego, con la clave simétrica, recuerden que la clave simétrica se cancela a sí misma. Aplicamos la clave simétrica a la clave simétrica aplicada a M y ¿qué obtenemos? Se cancelan las aplicaciones, finalmente obtenemos el mensaje original. Ahí nos llegó un correo sin que, bueno, los Moe de la vida hayan podido acceder al contenido de ese mail. Por ahí el mail decía: Marsh, hoy a la noche acordate de prepararme las hamburguesas. Por ahí una tontería, pero bueno, si es tan fácil enviar estos correos seguros, la verdad que podríamos todo el tiempo estar enviando correos cifrados sin darnos cuenta, y Marsh no tendría mayor molestia, como decíamos, que quizás configurar, armarse en el caso de Marsh un esquema de clave pública, clave privada, generar ese par de clave pública, clave privada y de repente darle la clave pública a Homero. Fuera de ese setup inicial, la verdad que uno lo usa como si tal cosa. Bueno, ¿cómo hacemos entrar el otro de los conceptos que vimos? La parte de la autenticación. Recién hablamos de la confidencialidad. La verdad que el mismo mecanismo de firma digital del cual habíamos estado conversando en las partes anteriores de este módulo, bien se puede adaptar al intercambio, ahora sería autenticado, de correos electrónicos. Recuerden que cuando firmábamos digitalmente un correo electrónico, en algún sentido nos asegurábamos dos objetivos. Por un lado, lográbamos preservar la integridad de ese mensaje. Si ese mensaje era adulterado, la firma digital iba a fallar. Y por otro lado, también estábamos corroborando la identidad del emisor de ese correo, bueno, o al menos de la persona que haya firmado ese mail. ¿Cómo lo haríamos? La verdad que integrar firma digital a los correos electrónicos también es un proceso sencillo. El emisor, en este caso autenticado, lo que haría es firmar digitalmente el cuerpo de todo mensaje enviado. Esto es importante porque, bueno, ¿qué va a quedar por fuera del cuerpo? Se supone que en el cuerpo del mensaje va lo importante, pero guarda que por fuera del cuerpo queda, por ejemplo, a quién lo envía, el subject, ¿no? Los otros campos que uno completa en un correo ahí en la parte de arriba. Luego, ¿qué pasa? Lo que hacemos es acompañamos. Recuerden que aquí la intención no es hacer cifrar el contenido. El mail va a ir en texto plano. Lo que queremos es asegurarnos que no lo adulteren
los eventuales intermediarios. Entonces, al correo, al mensaje original, es decir, sin encriptar, se le adjunta, literalmente usando el mecanismo de adjuntar documentos que ya está presente en los correos electrónicos. Se le adjunta, ¿qué cosa? La firma digital. ¿Qué era la firma digital? Bueno, habíamos visto que en una primera aproximación la firma digital era ni más ni menos que el mensaje original cifrado con la clave privada del emisor, pero eso tenía un cuestionamiento del lado de la eficiencia. Entonces vimos que la versión optimizada consistía en firmar digitalmente no el mensaje entero, sino el fingerprint, ¿no? la huella digital del mensaje, el hash de ese mensaje. Ahora lo vemos, si los pierdo con tantas palabras o términos muy específicos, ahora lo vemos gráficamente también, que creo que ayuda. Si hacemos eso, si firmamos el cuerpo del mensaje digitalmente, vamos a estar asegurando los dos objetivos. Vamos a autenticar al autor del correo y también vamos a preservar la integridad de lo que sería el cuerpo de ese mensaje, el contenido del mensaje. Veámoslo gráficamente. De nuevo, ahora tenemos, no son seguros, sino son emisor y receptor autenticados. Puntualmente, Marge va a querer validar que el correo que recibió viene de Homero y que además nadie, ningún intermediario lo adulteró. Por un lado, preparamos el mensaje original, lo hacemos pasar por la función hash. Ahora vamos a ver puntualmente en los estándares. Yo aquí lo dejo genérico en la función hash, pero después vamos a ver cómo en los RFC está especificado qué tipo de función hash se puede usar o cuál están reconocidas para ser usadas. Hasheamos el mensaje original y a ese hash, ¿qué hay que hacer? Hay que firmarlo digitalmente. ¿Qué era el proceso de firma digital? Era cifrarlo, pero no con la clave pública del receptor, sino con la privada del emisor. Fíjense que ahí es K- la privada sub H, ¿no? La H es de Homero. Esto lo tenemos por un lado. Por otro lado, tomamos el mensaje original sin encriptar, sin nada, y lo despachamos a través de Internet usando, bueno, un cliente de correo electrónico estándar. ¿Qué pasa del otro lado? Del otro lado, lo que va a hacer el receptor es tomar la firma y cancelar la aplicación de la clave privada de Homero. ¿De qué manera? Haciendo uso de la clave pública de Homero. Si está el cuestionamiento que por ahí le hacemos a estos esquemas criptográficos de clave pública, era, bueno, ¿y Marge de dónde saca la clave pública? Lo podemos analizar, o bien se la dio Homero, o bien la tomó de un servidor de claves públicas, o bien a través de un certificado, ¿no? Un certificado generado justamente por una entidad certificante. La cuestión es que logramos acceder al hash del mensaje, ¿no? Lo que estaba cifrado, digamos, firmado digitalmente por Homero. Por otro lado, tomamos el mensaje, que también formaba parte del correo, y lo volvemos a hashear. Noten que nos llega el hash que computó Homero, venía adjuntado en el correo electrónico, y por otro lado Marge, a partir del correo recibido, lo vuelve a hashear. Y en ese punto lo que puede hacer es justamente comparar si el hash que obtuvo coincide con el que había generado Homero en su momento, que obviamente el de Homero era el correo original. Si el hash coincide, tenemos una relativa certeza de que el correo no había sido adulterado. ¿Por qué? Bueno, si recuerdan, una de las características de las funciones hash es que era computacionalmente intratable, muy complicado, encontrar otro correo que tenga el mismo hash. Otro correo en donde uno le va adulterando. Entonces, si ponías te paso a buscar a las 10 y querés cambiárselo y poner te paso a buscar a las 12 o te paso a buscar a las 8, o sea, romper el correo. Si vos lo rompes, bueno, el hash va a cambiar, por ende Marge va a poder validar que ese mail no pasa el test de autenticación. En este caso puntualmente no pasa el test de integridad, fue adulterado. Bueno, y la verdad que podemos volar más alto y por qué no combinar las técnicas. ¿Por qué no hacer mails seguros autenticados? Sería mails confidenciales en los cuales a su vez podemos validar que son íntegros, que no fueron cambiados, y también chequear la identidad del emisor. Lo sorprendente, bueno, creo que se los contaba en la segunda parte, lo maravilloso de todo esto es que todo lo logramos hacer haciendo uso
del algoritmo RCA. Es increíble cómo una sola herramienta es como si fuera, no sé, un martillo que también te sirve para destapar cervezas, ¿no? Una combinación loca, porque da la sensación que son cosas completamente diferentes. Por un lado la integridad, por otro lado la confidencialidad, pero increíblemente se resuelven con la misma herramienta. Es un multiuso a gatillo. Entonces lo podemos combinar con relativa facilidad. ¿De qué manera? Bueno, gestionando, usando 3 contraseñas, 3 claves. Primero, obviamente, la clave privada del emisor que necesitamos, el de Homero sería, bueno, ahora lo vemos gráficamente, que lo vamos a necesitar para firmar digitalmente el mensaje guarda. No el mensaje original, bueno, el mensaje encriptado en este caso, ¿no? Que es ambas cosas, está cifrado y a su vez firmado. Es importante el orden, ¿no? Digamos, no es lo mismo calcular el hash al mensaje original que calcular el hash al mensaje cifrado. A final de cuentas, con que nos pongamos de acuerdo del lado del emisor y del lado del receptor, da lo mismo, ¿no? Porque de alguna manera son funciones. Una vez que uno tiene un mail que no fue cambiado y lo transformás en ese mismo mail cifrado, obviamente tampoco cambia, ¿no? Porque es el mismo mail el que está cifrando. ¿Qué otra clave necesitamos? Desde ya la clave simétrica, justamente para cifrar ese mensaje, para cifrar el mensaje original. ¿Y cuál es la que nos está faltando? Bueno, ¿de qué manera le hacemos llegar esa clave simétrica generada al azar? Haciendo uso de la clave pública del receptor. Noten que acá todas estas claves pueden estar a disposición del emisor. No es que estamos diciendo, para enviar el correo seguro autenticado necesito la clave privada del receptor. Eso no podría ser. No, fíjense que la privada solamente es la del emisor, ningún problema. Luego la simétrica generada al azar y después la clave pública del receptor, que de nuevo, de alguna manera también el receptor se la ha hecho llegar, ya sea con un servidor de contraseñas públicas, de claves públicas, o a través de un certificado, o de la manera que sea, o porque se pusieron de acuerdo a la mañana cuando le ponían dulce a las tostadas. De nuevo, veámoslo gráficamente, que creo que ayuda. Se me llenó bastante más la transparencia, así que hacemos la mitad, hacemos lo que haría el emisor. Obviamente que lo que haría el receptor es lo mismo, pero al revés. ¿Qué hace Homero? Toma el mensaje original y lo hashea. Ahí vamos a estar revisando la integridad de ese mensaje original. A ese hash lo vamos a firmar digitalmente, es decir, le aplicamos la clave privada de Homero. Ese texto resultante, bueno, está como encriptado, por así decir, pero en realidad se trata de la firma digital. Por otro lado, tomamos el mensaje original, le sumamos esa firma digital y a ambas cosas, si recuerdan, esto es lo que antes enviábamos por el correo cuando hacíamos los mails autenticados. Pero ahora está la capa de seguridad, la capa de confidencialidad. Así que, ¿qué hacemos? A este correo que está compuesto de el mensaje original más la firma, a todo eso le pegamos una cifrada haciendo uso de una clave simétrica generada al azar. Ok, ahí nos quedó un choclazo, pero ese choclazo el receptor no lo va a poder acceder a menos de que tenga acceso a esa clave simétrica generada al azar que decíamos recién. Entonces, ¿qué otra cosa hay que enviar? Justamente esa clave simétrica, pero no la podemos enviar en texto plano, sino un eventual man in the middle la podría acceder. No, la enviamos cifrada, a no perderse, con la clave pública ahora del receptor. Ahí están las 3 claves involucradas que mencionábamos recién. En este punto, esa clave simétrica cifrada con la contraseña del receptor más el choclazo que decíamos recién, esas dos cosas sí pueden viajar de manera segura y autenticada a través de Internet. ¿Qué tiene que hacer Marge del otro lado? Bueno, lo mismo, pero al revés, ¿no? Primero obtener la clave simétrica haciendo uso de su clave privada. Con la clave simétrica accede al mensaje original y la firma digital. Después, con la clave pública de Homero, revisa la firma digital. Con el mensaje original recomputa el hash, los compara y si dan iguales, nos quedamos tranquilos de que no solo fue confidencial el contenido de ese correo, sino que además no fue adulterado. ¿Y esto lo tengo que hacer a mano? ¿Me tengo que poner yo a programar todas estas cuestiones? Bueno, no. Justamente estamos viendo estos conceptos de seguridad como en este caso están intersectados con la capa de aplicaciones. Entonces existe un estándar abierto. De hecho, había habido antes una aplicación cerrada que se llamaba privacidad bastante buena, Pretty Good Privacy. Y eso, ok, era muy interesante lo que hacía esencialmente lo que describimos recién. Se reimplementó como un estándar abierto que está ahí reportado en la RFC 4880 y justamente
describe cómo va a ser la manera en la cual vamos a estar codificando, cómo vamos a generar esa clave simétrica, qué algoritmos hash estamos usando, todas las especificaciones precisas para lograr hacer una implementación de un cliente compatible con este estándar abierto están allí indicadas. Por arriba, lo que va a hacer es lo que decíamos recién, usa la criptografía de clave simétrica y la criptografía de clave pública para justamente, por un lado, dar seguridad, dar confidencialidad, por otro lado, autenticar el correo, autenticar el emisor, asegurar integridad. También hace uso de una determinada función hash que está indicada en el RFC en el cálculo de los digestos, y también, bueno, hace uso de firma digital de la forma antes indicada. Lo que nos permite hacer es, como decíamos, los tres objetivos. Aseguramos la identidad del emisor y también la confidencialidad y la integridad del correo. La verdad, espectacular. Esto es lo que les contaba. Si me han escrito a mi correo DCS, lo tengo configurado para que automáticamente firme, no los manda cifrados, porque bueno, ahí necesitaría, como dijimos recién, la clave pública de la persona a la cual le estoy contestando. Pero sí los puedo enviar firmados digitalmente. Es digamos, pegarle a un mosquito con un cañón, quizás, ¿no? Porque si los correos dicen, sí, venite, o la consulta arranca a las 10, son cosas que nadie gana nada si me adulteran ese correo. En realidad es un poco para decir que si el profe de redes no usa OpenPGP, digamos, ¿quién lo va a usar? Entonces, para que no sea casa de herrero cuchillo de palo, es que lo tengo configurado, y la verdad tengo que reconocer que es interesante usar estas herramientas porque ahí uno se forma una opinión con conocimiento de causa, si realmente son muy embarazosas o es una cosa plug and play, ¿no? Digamos que uno lo configura una vez y después te olvidas que está. Hace un tiempo atrás, por ejemplo, yo lo tengo incorporado en un cliente de correo convencional, uno se llama Thunderbird, y hace un tiempo atrás te pedía la contraseña, hay una contraseña simétrica que cifra la clave privada de uno, porque si no, la clave privada a final de cuentas es un archivo y te queda tirado ahí dentro de la computadora, dentro del folder del usuario. Y antiguamente te pedían esa clave simétrica para acceder a la contraseña privada. Hoy en día no sé por qué tomaron la decisión de que simplemente si te pudiste acreditar, autenticar ante el sistema operativo como el usuario, pones la contraseña una sola vez y mandas los correos directamente sin tener que siquiera escribir esa clave simétrica, lo cual lo ha transformado mucho más seguro. Pero cada vez que te salteás una autenticación en una aplicación o en un programa de la computadora, a mí se me paran los pelitos de la nuca pensando, no estaremos teniendo acá un potencial problema de seguridad. Bueno, no. En este caso es muy interesante el planteo que hace la gente de Thunderbird, es de no crear una falsa sensación de seguridad en los usuarios. Porque por ahí al usuario le piden que ingrese algo, pero si ese algo después queda guardado, por ejemplo la contraseña queda guardada en el navegador, ese tipo de cosas, uno dice, la contraseña es bien segura, sí, pero está guardada en el navegador. O sea, en definitiva está en un archivo de texto. Ese tipo de cosas son decisiones muy interesantes, y bueno, la gente de justamente OpenPGP se cuidan de no haber, o ni hablar Thunderbird cuando implementa OpenPGP, se cuidan de no borrar con el codo lo que acaban de escribir con la mano. Si lo vemos en la práctica, tiene esta forma el PGP. Acá hice un correo de prueba hace ya unos años, 11 años, en donde mandaba un correo y creo que me lo mandé a mí mismo. Fíjense, acá arriba, si tengo el ratón, me lo mandaba de mi cuenta DCS a mi cuenta DCS para recibirlo y ver qué se veía. Y lo copié, realmente copié el contenido de ese correo. Vieron cuando uno ve un correo y consulta el fuente de ese correo, que te aparecen estos campos. Si no, el cliente normalmente estos campos te los interpreta y vos solamente ves lo de adentro. Es más, si yo viera este correo dentro del Thunderbird, detecta la firma digital y me pone la barrita, no sé, el candadito cerrado o el nombre del emisor lo pone verde, como diciendo está firmado digitalmente. En cambio aquí vemos realmente lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? Este es un ejemplo de, como dice acá arriba en el subject, prueba de mensaje autenticado, ¿no? Es decir, con la firma digital del emisor. El mensaje es una pavada, dice probando 1, 2, 3, pero fíjense esto, aparecen estos separadores tipo MIME. Y acá, miren qué interesante, me señala qué hash está usando. No es el único, no sé, está el RIPE MD, están los
el SHA-1, el SHA-2, está hasta el propio MD5 se podía usar para la parte de la firma. Más allá de que, decíamos, hay ataques es vulnerable a ataques de colisión. Acá va, bueno, la firma estándar, qué sé yo. Y acá abajo, ¿qué es esto? Bueno, el adjunto, por así decir. ¿Qué cosa es esta? Esto es este mismo mensaje, mejor dicho, es este mensaje hasheado con esta fórmula, firmado digitalmente. Fíjense que es bastante cortito, ¿no? La verdad hay más por ahí encabezamiento que lo que es la firma en sí. Porque bueno, el SHA-1 creo que era 160 bits. Así que aquí hay 160 bits, pero no en texto plano esos 160 bits del hash, sino cifrados con mi contraseña privada. Entonces cualquier persona que reciba este correo lo que puede hacer es, accediendo a mi contraseña pública, revisar ese hash y verificar que era probando 1, 2, 3 y no probando 3, 2, 1. La verdad, bueno, está bastante a la vista. Fíjense, esto habíamos conversado, lo de cómo se codifica en 7 bits por esa tontería, esa decisión corta de vista que se tomó en la década del 70. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, en esa época estaba usando el GNU-PG, que era bueno, una especie de add-on, el Enigmail que se le agregaba creo que el Thunderbird también usaba en esa época, es un cliente que ya tiene unos cuantos años. Y después hay otras cuestiones, bueno, de las que habíamos conversado al hablar de cómo funcionaba el correo electrónico. La cosa se pone interesante si en lugar de solamente autenticar, ciframos. Y creo que me parece que el ejemplo que sigue era, digo me parece porque van a ver que no vamos a ver muy poco. El ejemplo que sigue es ambas cosas. Fíjense, como les contaba, la parte de la confidencialidad se aplica al cuerpo del mensaje, ¿no? El encabezamiento va por otro camino y acá nos quedó el subject sin cifrar, sin autenticar también. Y es justamente autenticado y seguro. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, lo que comentábamos recién es la combinación de la clave simétrica cifrada con la clave pública del receptor más el mensaje completo, que recuerden, como es un mensaje autenticado, el mensaje completo involucraba el mensaje más la firma digital. Todo eso, la verdad que no hay manera de ver aquí dentro, no sé dónde empieza, dónde termina una parte, dónde empieza, dónde termina la otra. Noten qué complicada que la tiene los mods de la vida para extraer algo de información útil de ahí dentro. Acá me extraña, no sé por qué, justo esto lo cifró de 8 bits. Ay, ya ese detalle se me escapa. Inclusive el MIME era el 1.0. Bueno, como les contaba, este era un ejemplo que había hecho hace unos años atrás y la verdad que sigue siendo vigente hoy en día. Es más, mi clave pública y mi clave privada no han cambiado, así que sigue teniendo la misma robustez que tenía hace 11 años atrás. Esto en lo que respecta al uso de la seguridad, o bueno, cómo se intersecta la seguridad en redes con la capa de aplicaciones. ¿Qué pasa con la capa de transporte? Bueno, algo parecido. En capa de transporte, a ver, si hacemos seguridad en capa de aplicaciones, la seguridad se va a aplicar ¿a qué cosa? A la aplicación puntualmente. Ahí les contaba cómo un cliente de correo electrónico podía incorporar nociones de seguridad. Si hacemos uso de seguridad en capa de transporte, atención, la capa de transporte puede ser usada por uno o más aplicaciones. Es muy interesante estas consideraciones de seguridad en capa de transporte porque de alguna manera el esfuerzo de implementarlo después es aprovechado no en una sola aplicación puntualmente en el cliente de correo electrónico, sino en cualquier aplicación que termine usando este protocolo de transporte seguro. ¿Cuál es el protocolo de transporte seguro del cual vamos a hablar? Bueno, inicialmente se lo llamaba con un nombre fácil de ver porque se llama así, que es Secure Socket Layer, o de sus iniciales SSL, que lo que hace es, bueno, como el nombre la verdad es autodescriptivo, sería capa de sockets seguros. Recuerden que estas frases en inglés, para traducirlas uno a uno, hay que leerla de atrás para adelante, ¿no? Capa de sockets seguros. ¿Qué nos va a brindar? Son sockets extendidos, perfeccionados, no son los sockets convencionales, para que nos brinde confidencialidad, casualmente lo mismo que recién le reclamamos a los correos electrónicos, integridad, lo mismo que también vimos cómo agregar al correo electrónico, y autenticación. Me imagino que estarán viendo cómo lo vamos a estar haciendo. Y agrega un punto importante de SSL, bueno, o de su evolución, el TLS, es que hay
miles, y quizás me quedé corto, hay millones de dólares que por año cambian de mano usando esta tecnología. ¿De qué estamos hablando? Del famoso candadito cerrado, que, de nuevo, sería un ejemplo de utilización de SSL, ¿sí? Como lo que les decía hoy, al tratarse de una utilización la intersección de seguridad en redes con la capa de transporte, hace que haya muchas aplicaciones que le puedan sacar el jugo. Así como lo aprovecha un navegador con el asunto del candadito cerrado, también lo podemos aprovechar en nuestras aplicaciones. Nuestras aplicaciones pueden tener intercambio seguro de mensajes haciendo uso de SSL. Hagamos un repaso, bueno, de dónde estamos o en qué consiste esto del SSL. Cuando fue creado, acá también hubo mucho aprendizaje, mucha metida de pata. En su momento, ¿qué se quiso lograr con SSL? Se quería facilitar las transacciones comerciales en línea. ¿Por qué? Porque, supongamos, y esto estaba inicialmente pensado para los navegadores, uno se conecta a una cierta página web, no sé, Mercado Libre, y decís, ay, quiero comprar esto. Bueno, en algún punto, ¿qué te va a pedir Mercado Libre? Que pagues, ¿no? Que pongas la plata. Y la manera más cómoda de poner dinero en una página web, obviamente, es usando una tarjeta de crédito. También se puede usar, obviamente, en Mercado Libre después se evolucionó a Mercado Pago, que ahí hasta puedes ir a, no sé, una estación de servicio a pagar, ¿no? Es una empresa mucho más grande, lo de Mercado Pago es mucho más grande que este objetivo inicial. Pero vamos al ejemplo más fácil. Vos querés poner la tarjeta de crédito. Para poner la tarjeta de crédito en una página web, en algún momento tiene que haber un lugar donde diga ingrese los números de la tarjeta de crédito, vos escribís los números y ponés enviar. Es verdad que por ahí mi tía y tu abuela no saben que HTTP manda todo en texto plano y qué sé yo. Pero nosotros sí lo sabemos. Y por ahí alguien que se pone a investigar dice, no, ¿cómo voy a mandar en texto plano mi número de tarjeta de crédito? Hay mucho fraude de identidad, hay mucho robo de tarjeta de crédito de otras personas y después le terminás comprando cualquier cosa. El otro día leí una nota de un muchacho, no sé, que tuvo que vender el auto para pagar las vidas extra que había comprado el hijo en un jueguito del celular. Ok, ahí no había habido robo, fue simplemente una metida de gamba, pero de la misma manera por ahí le terminás comprando vidas, andás a saber a quién, al que te robó la tarjeta de crédito, al número de la tarjeta de crédito. Obviamente cuando uno ingresa uno dice, ¿prepara cómo? ¿Solo con el número te pueden comprar cosas? Sí, porque si alguna vez se armaron o cargaron tarjetas de crédito a Mercado Libre, te pide el número, la fecha de vencimiento, el nombre del tipo en la tarjeta y te pide ¿qué cosa? El código de seguridad, que una vez que tenés toda esa información es casi lo mismo que tener la tarjeta en la mano. Es más, para cargar esa información normalmente tenés que ir a buscar la tarjeta y tenerla en la mano porque te va pidiendo información que está en distintos lugares de la tarjeta. Así que una vez que tenés toda esa información, si alguien interceptar esa información, te puede hacer compras en línea de lo que sea. Por ahí no en Mercado Libre, porque se va a dar cuenta que es la misma tarjeta en dos usuarios, pero te vas a cualquier lado, te vas a Alibaba, qué sé yo, a cualquier lado y terminas comprando y le haces un terrible agujero que por ahí ni vendiendo el auto te alcanza para cubrirlo, ¿no? Porque si compras en Alibaba o en Amazon, estás gastando en dólares. Entonces ahí había un cuestionamiento muy fuerte. Y la verdad que a mí me pasó en su momento cuando me hice la cuenta en Amazon, estamos hablando hace como, no sé, 20, 30 años atrás, y que Amazon me había hecho la cuenta en Amazon para comprar libros, imagínense, solamente vendía libros en esa época. Y en un punto, cuando me pide la tarjeta de crédito, dije, no, pará, ¿por qué voy a poner la tarjeta de crédito? Ya algo había leído de cómo funcionaba HTTP y me daba cosita, hasta que vi lo del candado, leí del candado, caí en esto de SSL, y me quedé tranquilo. Una vez que vi el nivel de seguridad de los algoritmos de cifrado, dije, listo, olvídate. Si me afanan la tarjeta de crédito, no va a ser culpa del navegador o el servidor, sino va a ser culpa de, por ejemplo, que manejaron mal la base de datos del lado de Amazon. Eso es otra historia completamente distinta. En ese punto ya era lo suficientemente grande y seria Amazon como para que uno poder confiarle la tarjeta. Ojo que eso no es garantía de nada. Creo que les contaba en su momento de cuando hackearon a Sony. Sony es una terrible empresa gigantesca. Hackearon no me acuerdo cómo se llama el servicio que te brinda Sony para las PlayStation, para jugar en línea y qué sé yo. Uno pone la tarjeta y bueno, se afanaron la base de datos entera de no sé cuántos miles o millones de tarjetas de crédito. Y no dijeron ni mu los muchachos de Sony. La verdad se pasaron. Se trascendió porque bueno, fue esos noticiones que circulan en los ámbitos de justamente seguridad en redes o seguridad en sistemas, hablando más en general. Entonces,
la verdad que primer objetivo, y este ciertamente lo alcanzó. Ya que estamos, ¿cómo facilitamos las transacciones comerciales en línea? Bueno, justamente posibilitando que uno mande y reciba, pero sobre todo que mande información sensitiva. Y de lo que estábamos hablando recién, el número de tarjeta de crédito más, bueno, los códigos de seguridad y qué sé yo. También, ya que estamos y relacionado a esto, uno dice, bueno, con el candadito cerrado, el número de tarjeta llega de manera segura al servidor. Pero ahí nos queda otro cabo sin atar. ¿Qué tal si el servidor, en lugar de ser lo que yo pienso que es la compu de un hacker chino, ruso o japonés? Bueno, el segundo aspecto que consideraron era autenticar al servidor. Y también, ya que estábamos y casi al mismo costo, de hacer falta, digamos a nivel de la especificación fue contemplado, pero no es muy frecuente que se lo utilice, se puede autenticar al cliente. Digamos, así como el servidor te puede presentar su certificado, también se podría hacer certificados del lado del cliente, y eso lo que posibilita es que, por ejemplo, uno se loguee al home banking sin poner ni usuario ni contraseña. Pero ¿y cómo? ¿Y a la cuenta de quién entras? Bueno, en algunos bancos, me habían contado, creo que era en el Banco Galicia, se gestionaba, no es que lo hagan por defecto, sino que uno lo puede pedir, se gestiona, te arman un certificado de usuario, lo pones en una cierta carpeta del navegador para donde el navegador lo encuentre, y cuando te conectas a Galicia, como el navegador presenta el certificado del cliente, inmediatamente accedes sin contraseña, sin nada, y hay que decirlo, de manera muy segura. De hecho, de manera más segura que teniendo una contraseña que sean simplemente un par de dígitos. Claro, bueno, si te acceden a ese archivo que es el certificado de cliente y te lo roban, bueno, van a poder acceder a tu home banking desde cualquier lado. Seguro, esto es así. Como siempre se dice, ¿no? El dicho ese, acceso físico mata cualquier esquema de seguridad que uno haya inventado. Es como un corolario de la vieja y conocida frase billetera mata galán, en este caso aplicado a seguridad en redes. Bueno, también un poco el objetivo, esta gente cuando armaba el SSL tenía en mente hacer crecer los negocios en línea, y bueno, cuando uno tenía que lidiar con otra página web, lo llevo por ahí al ejemplo del navegador y el servidor, porque en esas es lo que más conocemos como instanciación de SSL, pero se aplicaba también para las aplicaciones, para las aplicaciones desarrolladas para Internet. En este caso la idea era minimizar el incordio de tener que crearme una cuenta. Tenía la cuenta en Mercado Libre, me la estoy armando ahora en Amazon. Bueno, hacer que sea menos doloroso lo de crearse cuenta en otros lados, y que bueno, uno por ahí se empezaba a acostumbrar. Una vez que ya te subiste de manera segura la tarjeta de crédito a 2 o 3 páginas, después te sentís mucho más tranquilo de hacer compras en línea o lo que sea. Bueno, lo que hacemos todos hoy en día. Al principio, SSL se trató ni más ni menos de un estándar cerrado desarrollado por lo que en ese momento era el principal navegador y también fabricante de servidor HTTP, que estaba creado por una empresa llamada Netscape, que bueno, hoy en día ya prácticamente no existe. Pero bueno, el código fuente de Netscape hubo una guerra, la guerra de los navegadores. Debe haber algún videito en YouTube divertido de revisar si les interesa. Habían peleado dos grandes titanes, Netscape, que era el número 1, y el nuevo que había aparecido, que tenía todos los fuegos de artificio y era el que tenía el New Kid in the Block, que era el navegador, en ese caso de Microsoft, el Explorer. Increíblemente el Explorer era más moderno, más ágil que el Netscape. Netscape se estaba durmiendo en los laureles, el Explorer se lo comió. Y Netscape le empezó a ir mal, le ha ido extraordinariamente bien. Todos los fundadores se hicieron, bueno, Marc Andreessen, por ejemplo, que era uno de los principales trabajando en Netscape, se forró de guita, y en algún punto le empezó a ir mal porque se lo estaba comiendo la competencia. Se ve que ahí, bueno, está aprovechando un tema del momento. Microsoft le dijo, mirá que te como, y se lo comió. Y entonces en ese caso, antes de reventar Netscape, lo que hizo fue liberó el código fuente del navegador. Y eso, bueno, pasó a la historia. Fue bastante llamativa que una empresa cerrada liberara el código fuente. Y bueno, la evolución de ese código fuente es lo que hoy en día llamamos Firefox. Tomaron ese código fuente, lo mejoraron un montón, y el resto es historia. Y después, bueno, hoy en día estamos en un mercado mucho más amigable a los usuarios porque no hay monopolios.
El otro día estaba mirando unas estadísticas de uso de Chrome, uso de Safari. Safari no es el que se usa en iOS y en el ecosistema de Apple. También se puede usar en Windows y en Linux desde ya. Está el Opera, está el Chrome, está el Firefox, está el Edge. Hay un montón de navegadores y la verdad que, bueno, el Chrome por ahí es el más usado, pero ninguno tiene el 95% del mercado como fue en la época de Netscape y como fue después también en la época que el Explorer destruyó a Netscape. Eso es complicado porque hace que cuando hay un monopolio los que salen perdiendo naturalmente somos los usuarios. Así que pasó algo también interesante en relación a SSL, que pasó de ser un estándar cerrado a ser un estándar abierto. No sé si fue en la misma movida que liberaron el código fuente, como estaba implementado ahí dentro, se está viendo, pero creo que liberaron todos la protección, por así decir, de derecho de autor que tenía Netscape, y tomaron esa parte del SSL y se transformó, fíjense, en un estándar muy viejo, ¿no? Del 2200 es de los primeros. Ahora podemos saber cuál es la versión más actualizada de SSL. Obviamente el RFC 2246 está totalmente obsoleto. ¿Qué es SSL? Bueno, ahora vamos a ver dónde se ubica. Es como una especie de nueva capa, porque como la capa de transporte no tuvo consideraciones de seguridad, bueno, es como que la trata de reemplazar, pero si la reemplaza, rompe el stack de protocolos. Bueno, entonces no la reemplaza. Se mete a mitad de camino. Ahora vamos a ver gráficamente. Así que desde la perspectiva de los programadores, la que a nosotros nos importa, es ni más ni menos que una API, una interfaz del programa de aplicaciones, que lo que nos va a permitir hacer desde cualquier lenguaje de programación, con la misma facilidad que accedemos a crear un socket, podemos crear un socket seguro. Acá tenemos cómo es una aplicación convencional, que lo que hace, por ejemplo, hace uso de TCP y después TCP hace uso de IP. Y si hacemos una aplicación usando SSL, lo que hacemos es, de la aplicación invocamos a SSL, ahí dice /TLS, porque bueno, TLS es la evolución de SSL, y luego SSL es la que se encarga de hacer uso de TCP, obviamente agregándole las consideraciones de autenticación, las consideraciones de confidencialidad que hacíamos referencia recién. Y de ahí en adelante es todo estándar, ¿no? TCP usa IP, bueno, IP usará algún protocolo de la capa de enlace y dale que va. ¿Cómo funciona la autenticación de servidores? Empecemos por ahí por lo del candadito cerrado, que es lo que uno primero, cuando ves que el candadito no se cierra, te preocupas. Nos ha pasado, obviamente casa de herrero, cuchillo de palo, que el server de la universidad la cual tiene un departamento de computación, en ciertos lugares el candadito no se cierra. Y me da vergüenza ajena, pero bueno, sepan ustedes que la página de la universidad no depende del departamento de computación, ¿sí? Depende de la gente que trabaja en Colón 80. ¿Cómo sería la autenticación de esos servidores? En este caso usando SSL. La idea es que, como habíamos comentado, todo navegador seguro, de estos que tienen la posibilidad de mostrar el candadito cerrado, viene dotado de las claves públicas de un cierto conjunto de entidades certificantes en las que se confía. Sí, normalmente son las conocidas, las que no hayan tenido problemas de seguridad, que no hayan perdido sus claves privadas. Hago esta aclaración porque alguna vez pasó, había una entidad certificante, no sé, de Asia o de dónde, a la que la hackearon, o sea, casa de herrero, cuchillo de palo de nuevo, estaban ahí para brindar seguridad y los hackearon a ellos, le robaron la clave privada. ¿Y qué pasa cuando le robas la clave privada? Bueno, la clave privada simplemente se hicieron una copia digital, ¿no? O sea, se la dejaron a la entidad certificante y también los hackers se la llevaron. De ahí en adelante, los hackers podían firmar digitalmente como si fueran la entidad certificante. ¿Y qué significa eso? Bueno, empezaron a aparecer, como les digo siempre, las páginas de los hackers japoneses, chinos o rusos con candadito cerrado. En lugar de llamarse Mercado Libre, era Libre Mercado, pero con todos los mismos colores y qué sé yo, y candadito cerrado. Una locura. Eso no debería ser posible, pero bueno, como se habían robado la clave privada de esa entidad certificante, lo pudieron hacer. Desde ya que es una entidad certificante la cual dejó de ser considerada, como dice allí, los navegadores dejaron de confiar en esa entidad certificante. ¿Qué hace el navegador una vez que, haciendo uso de ese conjunto de claves públicas, lo que hace es le pide al servidor su certificado? Obviamente, para que sea válido,
a menos que uno después lo configure a tal efecto. Para que sea válido tiene que ser un certificado firmado por una entidad certificante confiable. Y lo que hacemos es, tomando la clave pública que está presente en el navegador, revisa la firma digital del certificado que le entregó el servidor. Y digamos, ¿qué era el certificado que le entregó el servidor? Esencialmente la clave pública del servidor. Así que ahí recupera la clave pública de ese servidor. Y una vez que recuperaste la clave pública, podés verificar, ciertamente viendo que no fue adulterado, podés verificar que es quien dice ser. Te lo está garantizando la entidad certificante. En general, cuando nos metemos en las opciones, a veces está más a la vista, a veces menos a la vista, podemos llegar a ver cuáles son el conjunto de entidades certificantes considerados confiables. Porque puede pasar, por ejemplo, recuerden, ese conjunto viene dado en el ejecutable del navegador. Puede pasar que uno tenga una computadora vieja que nunca lo actualizás y te quedó viejo el navegador, y por ahí esta entidad certificante que fue hackeada se sigue considerando confiable, porque como nunca actualizamos el navegador, eso quedó desactualizado. Bueno, la moraleja es muy simple. Si querés tener una red de computadoras segura, acordate de pasar los parches. Y esto implica los parches del Windows, los parches del Linux y los parches también de los navegadores o de lo que fuera. Bueno, ¿cómo sigue la cosa? Eso por el lado de la autenticación. Y por el lado del encriptado, recién vimos autenticación de servers. Ahora vemos cifrado de datos usando SSL. La idea es la misma de siempre. Lo que va a hacer el navegador es generar una clave simétrica al azar. ¿Por qué simétrica? Por lo mismo que decíamos hoy con los correos electrónicos, por cuestiones de eficiencia. Y es una clave simétrica descartable, se la usa solo durante la interacción. En la jerga, si es un navegador, hablamos de en la sesión. Y la va a cifrar con la clave pública del servidor. ¿Y de dónde sacó la clave pública del servidor? Lo decíamos recién. El servidor se la entregó en el certificado. Y una vez que está esa clave simétrica cifrada con la clave pública del servidor, se la podemos enviar al servidor confiados de que va protegida por, el algoritmo RSA. Una vez que el servidor accede a esa clave simétrica, ¿cómo accede a esa clave simétrica? Bueno, toma su clave privada y quita, por así decir, la aplicación de la clave pública. Así que ahí agarra la clave simétrica. Una vez que tuvo acceso a la clave simétrica, el cliente porque la generó, el servidor porque se la enviaste, de ahí en adelante toda la interacción va de manera confidencial, va cifrada. Y tenemos, estamos en SSL, que era una API. Entonces lo que va a hacer es de ahí en adelante, ¿cómo se conecta al servidor? Usando TCP, usando un socket convencional. Lo que pasa es que la aplicación le pasa los datos que tienen que ser cifrados y esa API es la que se encarga de hacer toda esta gestión que estamos comentando. De alguna manera, para el programador en capa de aplicaciones, todo este aspecto es transparente. Vos simplemente elegís si querías cifrado, si querías autenticación o cuál de los servicios brindados por SSL era el que vas a estar utilizando. Y nos quedaba uno más, que era la autenticación de clientes. Como les contaba, algo no muy frecuente, pero con cierta utilidad también. Acá se lleva adelante de la misma manera. Lo que hace el cliente, le pone a disposición del servidor su certificado. Naturalmente tiene que ser un certificado firmado por un CA que el servidor reconozca. Aquí a veces por cuestiones de costo, esta es una idea muy interesante que la hemos explorado en el desarrollo de algún proyecto final de carrera, de alguna tesis de licenciatura, para hacer más seguro a los clientes y que no estén dependiendo de tener credenciales, usuario y contraseña. Habíamos armado unos certificados para los clientes. Pero claro, si tenés que andar pagándole a un CA para que te firme cada certificado de cada cliente, por ahí, encima para un proyecto de la uni en Argentina, o sea, si algo que nos sobra acá son dólares, lo que hicimos fue firmar nosotros los certificados y después sí le indicábamos al servidor cuál era el CAS trucho que habíamos armado, por así decir. Bueno, trucho no confiable, es un CA con todas las de la ley, pero es no confiable. Entonces, como no venía en el software del servidor, había que agregárselo a mano. Habiendo hecho eso, de ahí en adelante la autenticación de los clientes era transparente y puntualmente sin credenciales, como les contaba el caso del home banking con el banco ese de Buenos Aires. Este SSL a veces se me escapa, en el título de la transparencia aparece TLS, porque SSL
Fue el primer acercamiento donde se metió mucho la pata y luego todos los errores fueron corregidos. Y como fue tan radical la transformación, no es que dijeron hagamos el SSL2, SSL3. Directamente se hizo otro estándar llamado TLS, que es la evolución de SSL. La nueva versión es de nuevo un estándar abierto. Y fíjense, la última especificación, que es la 1.3, está reportada en el RFC 8446. Si recuerdan, yo no me acuerdo el número, pero era 2000 y pico el primero de SSL. Noten cuánta agua pasó por abajo del puente. Más aún, la publicación del 1.3 invalida, declara obsoleto al 1.2, al 1.1 y al 1.0. O sea, ¿y por qué los declara obsoletos? Bueno, justamente porque acá hay mucho gato ratón. Cuando avanza, por ejemplo, la confidencialidad, el cifrado, también avanza el criptoanálisis. Se le va buscando potenciales vulnerabilidades y bueno, muchos de estos estándares anteriores se ha demostrado que a veces no es que se le ha encontrado una vulnerabilidad, sino que tal vez la decisión por ejemplo, la cantidad de bits usado en la contraseña terminan siendo pocos para lo que es el poder de cómputo hoy en día. Así que si tenemos que elegir, lo que conviene es hacer uso de TLS, de ser posible, en la versión 1.3, o al menos es lo que recomienda el RFC. Y ciertamente estos servicios, si bien yo se los ejemplifiqué hablando de servidores y clientes y tal vez usando el ejemplo que les comentaba aquí, como que si fuera un navegador y un servidor web, realmente estos mismos servicios, como se trata de una API, pueden ser usados en cualquier aplicación. ¿Por qué no? IMAP puede usarlo, o sea, lo podemos meter tranquilamente dentro de un cliente de correo y terminar teniendo un cliente de correo seguro sin necesidad de que el emisor lo haya hecho confidencial al correo, ¿sí? Sin hacer uso de PGP. Si configuramos hacer uso de TLS, nos termina dando, bueno, las versiones seguras de IMAP, también existe la versión segura de POP3, y ¿qué sería? Es lo mismo, es el mismo protocolo de siempre, simplemente haciendo uso de TLS en lugar de usar socket convencionales. Pero no por eso deja de ser interesante configurarlo de esa manera. Es más, suele ser buena idea no habilitar el POP3 convencional, que es el que envía la contraseña sin cifrar, y sí habilitar las versiones cifradas, justamente para que la contraseña viaje por lo menos cifrada dentro del stream TLS. Esto en lo que respecta a la intersección, decíamos, de seguridad con la capa de transporte. Podemos seguir. ¿Cómo sería la intersección de seguridad en redes con la capa de red? Bueno, existe. Hay un protocolo que se llama IPsec, que es, bueno, la sigla Internet Protocol Security, que de alguna manera lo que hace es una suite de protocolos que nos va a dar, de nuevo, seguridad, confidencialidad y autenticación, pero a nivel de la capa de red. Así como decíamos que era muy interesante contar con seguridad en la capa de transporte, porque sin mayor esfuerzo te terminaba brindando confidencialidad y autenticación a todas las aplicaciones que hagan uso. Por ejemplo, bueno, ahora que le pusimos nombre, lo puedo decir, todas las aplicaciones que usan TLS inmediatamente tienen acceso, sin mayor esfuerzo a compilar el fuente o acomodar el fuente para que use esa API. Hasta ahí llega el esfuerzo. No nos tenemos que preocupar de andar leyendo cómo funciona la criptografía de clave pública, clave privada, cómo funciona la criptografía de clave simétrica, cómo se calculan las funciones. Todo eso está dentro de TLS. Y acá esa misma ventaja se aplica, porque si pudiéramos tener un protocolo IP que, a diferencia de cómo fue concebido sin tener la seguridad en cuenta, es un protocolo IP con seguridad, digamos un protocolo IP con autenticación y con confidencialidad, lo interesante es que todas las aplicaciones se van a tornar seguras. Porque si es TCP, después viaja dentro de IP, pero si es un IP confidencial, listo, la aplicación es confidencial. Pero si era UDP, que ahí se complica y mucho hacer cifrado sobre UDP a priori, una vez que tenemos seguridad a nivel de capa de red, como el datagrama UDP también va dentro de un datagrama IP, también el segmento UDP, perdón, también lo que ganamos allí es confidencialidad en las aplicaciones con UDP. Es decir, cualquier aplicación, si implementamos seguridad a nivel de capa de red, se nos torna segura. La verdad que la oferta es maravillosa y a veces sucede, como suele decir el dicho, ¿no? Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Entonces, es como demasiado bueno para ser verdad. Y es verdad, es demasiado bueno para ser verdad. La verdad que habilitar seguridad a nivel de capa
de red, genera ciertas complicaciones adicionales. Vamos a comentarlas a continuación. La idea que nos brinda IPsec. Bueno, nos va a brindar cifrado a nivel de capa de red, con todas las ventajas que les comentaba recién. ¿Por qué? Porque el emisor va a poder cifrar todo lo que estés metiendo adentro del datagrama IP. Y acá por ahí ya empieza, o les debería empezar a hacer ruido. Momentito, ¿cómo? Emisor y datagrama IP. Si para que haya emisor y receptor está el concepto de conexión. Pero en capa de IP se supone que no había concepto de conexión. Bueno, ahí está uno de los problemas que hace que cuando lo llevamos a la práctica, la verdad que IPsec termina siendo un dolor de cabeza para los administradores. ¿Por qué? Y porque aunque la capa de red no contempla el concepto de conexión, vamos a necesitar manejar alguna forma de conexión para justamente la parte de autenticación y la parte de cifrado. No lo podemos evitar. Esos mensajes encriptados, ¿qué pueden estar llevando? Lo que sea, como decíamos, segmentos TCP o segmentos UDP, pero también recuerden que dentro de IP viajan los mensajes ICMP de control, también van a ir cifrados. O sea, serían como pings cifrados, sí, también. O bueno, ¿por qué no el protocolo, el SNMP, que no lo hemos explorado en detalle en la materia? Es un protocolo para la gestión de redes. Lo que hace es esencialmente ir monitoreando sin conexión, con datagramas UDP por así decir, qué está pasando con el hardware de la red, y podés tener por ejemplo un software de monitoreo que te vaya diciendo, mira, el access point está funcionando bien, pero que el switch se le cortó la corriente. Está interesante porque como el hardware de la red está distribuido espacialmente, ahí a veces se complica. Si uno tiene en la casa de uno con la red local, no sé, tu hermano te dice, che, se cortó internet. ¿Y qué hace? Te arrimas hasta el módem y mirás, hablando mal y pronto, si las luces siguen parpadeando, ¿no? Cuando las luces del módem se quedan todas prendidas o todas apagadas, sabes que algo se rompió. ¿Y qué hacemos? Aplicamos la regla número 1 de la gente de computación, que es, lo apagás y lo volvés a prender, obviamente. Y en el 99% de los casos, lo apagás y lo volvés a prender y vuelve a funcionar, sin ningún problema. El SNMP lo que haría es, te deja ver si están, por así decir, si están parpadeando las lucecitas en el switch que está por ahí no sé, a 200 metros de distancia donde tenés el software de monitoreo, o 3 pisos para arriba, o en el sótano, ¿no? O en lugares que por ahí necesitas llave para acceder, lugares, oficinas cerradas. A través de SNMP podés monitorear sin necesidad de ir a ver cómo está. Eso sí, si se tildó y tenés que apagar y prenderlo, ahí estamos al horno porque necesitas acceso físico, ¿no? Para desenchufar y volver a enchufarlo, o tocar el botoncito de reset o lo que fuera. Pero ahí ya pasamos de diagnosticar a resolver, ¿no? Ahí ya estamos tomando las acciones correctivas. Así que el cifrado funciona muy bien, y obviamente la otra funcionalidad que nos brinda IPsec es la autenticación, que no es un tema menor. Recuerden que habíamos comentado cómo uno puede mentir con respecto al origen de un datagrama IP. Porque uno puede, ¿se acuerdan cuando decíamos cómo Moe trataba de meterse en la conversación entre Homero y Marge? Como uno puede acceder directamente a la capa de enlace y decir, mira, mi IP es mintiendo. Bueno, la autenticación lo que te va a permitir es ver si miente o no al decir cuál es el IP de origen. O sea, uno puede poner el IP de origen y firmarlo digitalmente. De esa manera no se puede cambiar. De esa manera el receptor puede revisar, puede validar si eso no es el IP correcto. Entonces, lo que decíamos, el receptor puede autenticar la IP de origen, cosa que ya solo con eso es muy interesante, porque te evita un montón de ataques o cierra un vector de ataque muy, muy potente, que es lo que comentábamos, el IP spoofing. Bueno, puntualmente, ¿cómo hace todo esto el IPsec? Decíamos que es una suite de protocolos. ¿Qué protocolos tenemos en IPsec? Tenemos por un lado un protocolo para autenticar datagramas que da integridad y autenticidad del emisor, pero no confidencialidad. Ese protocolo, de nuevo, tiene un nombre como obvio. Como es un protocolo para autenticar el encabezado, se llama AH, Authentication Header. Y tenemos otro protocolo que es el que se usa para brindar lo que nos está faltando, el cifrado. Se lo llama ESP, la sigla significa, el Encapsulating Security Payload, que es encapsular la carga segura que está llevando ese datagrama. ¿Qué nos va a brindar ESP?
todo lo que nos brindaba AH más el cifrado, ¿no? Digamos, brinda confidencialidad y además integridad y autenticidad del emisor. Bueno, para hacer uso de AH o de ESP, acá es donde está el problema, acá es donde está el dolor de cabeza de los administradores, porque necesitamos llevar adelante un proceso de inicialización. No es que cualquier aplicación puede mandarle datagramas a cualquier destinatario usando IPsec, no. Previamente al primer intercambio de datagramas debemos llevar adelante este proceso de inicialización. Este proceso de inicialización lo que va a hacer es crear una conexión a nivel de capa de red. Sí, una conexión a nivel de capa de red, que se lo llama, es un canal lógico denominado SA, ¿no? El Security Association, asociación de seguridad, o bueno, no sé cómo traducirlo al castellano. Todo lo decimos el SA o el SA. El SA lo que hace es genera un canal unidireccional. ¿Por qué? Si normalmente todas las conexiones son bidireccionales. Bueno, recuerden que el AH brindaba autenticación de emisor. Entonces, si uno quiere tener autenticación de los dos extremos, se van a generar dos canales. Entonces, en uno, con un SA, tenés la autenticación de uno de los extremos y con otro de los SA, la autenticación del otro de los extremos y a otra cosa. ¿Qué es un SA? Bueno, el SA, que va a estar indicado en los encabezamientos de estos protocolos de la capa de red, se va a caracterizar, por un lado, por el protocolo que estamos usando, si es AH o es ESP, además, la IP de origen, no la destino, porque, de nuevo, se va a estar autenticando la IP de origen, la IP de destino, bueno, es lo que sea, no importa. Recuerden, la intención es evitar el IP spoofing, y el IP spoofing siempre es mentir con cuál es tu dirección de origen. Y, claro, como a nivel de capa de red uno puede tener, recuerden que la capa de transporte podía haber múltiples conexiones transportadas a través de la misma conexión a nivel de capa de red. Entonces también vamos a estar teniendo allí un identificador de conexión en este caso de 32 bits. Ahora lo vemos cómo es la estructura de estos protocolos. Lo vamos a ver obviamente muy por arriba, desde ya que desarrollar en profundidad lo de IPsec sería esencialmente una materia más entera, ¿no? Es casi tan involucrado como BGP o a la misma altura. No es tan difíciles los conceptos que lo estamos repasando, sino lo que es realmente difícil es el troubleshooting, ¿no? Lo de resolver los inconvenientes que genera el deployment de IPsec. Bueno, arranquemos con AH, que también es un poco más sencillito. Que va a haber un pequeño encabezado AH que se va a insertar entre el encabezado IP convencional y lo que es la carga útil de ese datagrama IP. Los routers en el núcleo van a ni saber que está IPsec habilitado. ¿Por qué? Porque como el encabezado IP está entero, está a la vista, van a procesar ese encabezado IP pensando que el encabezado AH forma parte de la carga útil. O sea, no la van a ni ver, no la van a ni detectar. El encabezado tiene la siguiente información. Vemos cómo es la estructura gráfica del encabezado. Fíjense, el encabezado IP va primero, después va la verdadera carga útil de ese datagrama, y entre medio de los dos, pero a decir verdad, es como cuando llevas a una persona en lugar de en la cabina, lo llevas en la caja, que creo que es totalmente ilegal, pero bueno, a veces se hace. Cuando llevas a alguien atrás sentado en la caja, no es de los que va adentro del encabezado, adentro de la cabina, pero también está viajando. ¿Qué información llevamos? Vamos a estar llevando lo que decíamos recién, el identificador de conexión, va a estar llevando la información de autenticación. ¿Qué es la información de autenticación? Bueno, ni más ni menos que el digesto, es decir, el hash del datagrama original. ¿Qué sería el datagrama original? El datagrama sin el encabezamiento H, ¿no? Firmado digitalmente. O sea, es el hash encriptado con la clave privada del emisor que el receptor va a poder ir validando. ¿Y qué va a poder hacer al validarlo? Bueno, va a poder asegurarse dos cosas: que el encabezado IP no fue adulterado, es decir, que en particular, bueno, la dirección de destino está bien porque llegó a destino, pero la dirección de origen también estaba bien porque fue como salió. Y también va a poder asegurar que el contenido del datagrama tampoco fue adulterado. Bueno, en este caso vamos a estar utilizando dentro del encabezado AH, porque ¿qué pasa? En el encabezado IP había un campo próximo encabezado. Y ahí nos va a estar indicando
que está llevando una H. Bueno, y de ahí también podemos saber si lo que está llevando adentro es un segmento TCP, es un segmento UDP, es un datagrama ICMP, o bueno, o lo que fuera, ¿no? Inspeccionando ese campo del encabezado, nos damos cuenta qué está llevando. La cosa se complica bastante más cuando vamos a ESP, porque ESP brinda todo lo que nos brindaba recién AH y además suma cifrado. Entonces va a tener una estructura un poco más complicada. Va a tener, por un lado, un encabezado ESP insertado entre el encabezado IP y la carga útil. Por otro lado, un finalizador, un trailer ESP. Y también va a tener un trailer de autenticación, que ese se va a parecer mucho al AH. Ahí tenemos marcado, fíjense cómo la carga útil va cifrada, mientras que la totalidad del mensaje ESP va autenticado. ¿Autenticado cómo? Bueno, con la firma digital, como hacíamos recién en AH. Entonces, bueno, tanto carga útil como el finalizador van cifrados. El próximo encabezado va a estar cifrado dentro del finalizador ESP. De esa manera no está cifrado, no está, digamos, a la vista, no cifrado, sino a la vista en el encabezado ESP. Digamos, esa es la razón de ser del trailer ESP. Que ni siquiera alguien que esté capturando este datagrama ni siquiera pueda saber si se trata de tráfico TCP, UDP o de qué aplicación se trata. Va todo, o la mayor parte posible, cifrada. Digo la mayor parte porque noten cómo el encabezado original está a la vista. Si aún con tráfico ESP se va a saber de qué IP viene y a qué IP va. ¿Por qué? Bueno, porque se quería implementar, digamos, intersectar, como decimos siempre, seguridad con la capa de red sin tener que modificar. Recuerden que la capa de red está implementada en el núcleo, entonces no se quería modificar el núcleo, tener que actualizar el núcleo. Hemos conversado, ¿no?, el terrible baile que es la migración a IP6. Imagínense si además también había que hacerlo para migrar a IPsec. No, se dejó para que el núcleo procese estos datagramas, como pasaba con H, sin darse cuenta, sin tener noción de que está cifrado, y que el receptor después sí lo pueda acceder, bueno, validar la firma digital y también descifrar el cifrado de esos datagramas. ¿Por qué necesitamos hacer ese SA? Bueno, porque acá vamos a estar utilizando también por cuestiones de eficacia un cifrado simétrico, y la clave simétrica usada en esa interacción es la que está asociada al SA. Por eso también el encabezado lleva información de cuál es la conexión que estamos utilizando en ese caso. Bueno, la parte de autenticación es idéntico a lo de H, lo que decíamos hoy. Se firma con la clave privada del emisor, el hash del mensaje original, y bueno, se lo agrega allí, cosa de que el receptor también lo pueda validar. Como les contaba, esto es arañar la superficie de lo que es IPsec. Si están interesados, bueno, se meten ahí, no sé, en Udemy, donde sea, que haya cursos disponibles en profundidad de IPsec, que es un tema más que interesante. También desde ya lo podemos explorar en una tesis de licenciatura, en un proyecto final de carrera, ver qué está pasando. Pero es bastante desafiante. Todos los conocidos que han trabajado en SP, yo no me considero un experto en esto, pero los conocidos que han trabajado en IPsec, siempre los ves que están más canosos, ¿no? Ya están, se han arrancado los pelos. Y si negro, ¿qué pasó? Bueno, me estoy peleando mucho con IPsec. Esa es la respuesta genérica. Esto en lo que respecta, entonces, decíamos, a seguridad en redes, intersectando a lo que sería la capa de red. ¿Qué nos falta? Vimos seguridad en capa de aplicaciones, vimos seguridad en capa de transporte, recién estábamos hablando de seguridad en capa de red. Claro, nos queda que hablar de seguridad en capa de enlace. No va a ser tan útil como la seguridad en capa de red, porque la capa de enlace o un cierto protocolo de enlace te cubre entre un nodo y el nodo que sigue, ¿no? En una ruta, por así decir. IPsec era interesante porque te aseguraba de origen a destino. Cambio por ahí. Tener seguridad en la capa de enlace, bueno, te protege, pero un poquito ese último tramo o ese enlace puntualmente. Y se puede y existe, y les pongo un ejemplo. Con el estándar IEEE 802.11 está el tema de que las ondas de radio atraviesan las paredes. Entonces es muy complicado contener la información transmitida a través de Wi-Fi, porque atraviesa las paredes. Entonces existe un mecanismo de ataque, un vector de ataque, que es tomar un celu con Wi-Fi y salir a caminar por la calle.
y te vas encontrando con multitud de redes inalámbricas. O si estás en un departamento, viste, baja por la escalera. En cada piso van apareciendo redes y redes y más redes. Vos no estás entrando a la casa de nadie. No hace falta meterse en el patio de alguien para pescar lo que sería, ¿no?, la trama beacon, la trama faro. No, la trama faro por ahí llega hasta la calle. O sea, sin entrar en la casa de nadie, estás pescando, y también, cuando llegue esa información, también llega el dato de cuál es el esquema de seguridad elegido. Vamos a hablar de eso ahora. Algunos no le configuran contraseña, lo que se llama el Wi-Fi abierto, por ejemplo, tipo el Wi-Fi UNS, y en ese caso, bueno, toda la información transmitida en ese enlace es accesible por cualquiera. Ok, en el caso de Wi-Fi UNS, está bien, la idea era poder consultar Wikipedia cuando estamos en clase, ese tipo de cosas. Pero bueno, si fuera una empresa que tomó la decisión de no ponerle contraseña, atención, porque por ahí esa información sensitiva transmitida por los enlaces inalámbricos está atravesando las paredes, y quizás, no sé, un espía o la competencia se arrima con un celular, ¿no? Que vos ves un tipo en la calle con un celular en la mano, no te llama la atención en lo más mínimo. Y tal vez lo que está haciendo está robando secretos comerciales de la empresa, ¿no? Es indistinguible. No sabes si está, qué sé yo, haciendo swipes con el Tinder, o está realmente robándose secretos de la empresa. Bueno, la actividad de salir a dar vuelta en un auto con una antena poderosa, tomando nota de qué red está abierta y qué red está cerrada, es lo que se llama war driving, que es como manejar en la guerra o algo así. ¿Quién hizo un flor de war driving a nivel de escala planetaria? Bueno, Google Maps. No sé si recordarán que hace un tiempo, cuando se armaron los recorridos al ras del piso para el Google Map, lo que había era un auto medio farolero, con colores raros, no sé si lo vieron pasar, anduvo acá por Bahía. Y lo que hacía es, sacaba fotos, pero los atorrantes, esto se investigó en Alemania, iban justamente con una antena de Wi-Fi muy poderosa, pescando los beacon frame de todas las personas del planeta. Y haciendo algo más, tomaban nota de la latitud y la longitud de dónde estaba ese beacon frame. ¿Qué pasa? Vieron que uno le configura el nombre, hay gente que ni siquiera le configura el nombre al access point, pero, y si no se lo configuras, te queda Telecentro 2228, Fibertel 3536, cualquier cosa, ¿no? Te queda un string. Y cada access point tiene un nombre diferente. Y normalmente, si el access point, el cable te entró por, no sé, en el comedor, el access point te queda ahí, no lo moves. Entonces estos atorrantes, que bueno, tenía su razón de ser, no era solamente de no sé, vulnerar la privacidad de las personas, se pusieron a registrar dónde estaba cada access point, qué nombre tenía y en qué latitud y longitud. ¿Y para qué lo hicieron? Recuerden que se supone que Google tiene como moto el no hagas el mal, ¿no? El do no evil. Después hay 2 millones de prácticas de Google que uno dice, ¿para qué pasó con el moto? Pero bueno, en este caso se supone hacían toda esta vulneración de la privacidad de las personas. A nadie le pidieron permiso, ¿no? Si por tu casa pasa, ¿vieron en Google Maps cuando te pones al ras del piso y vas como caminando por la vereda? Si tenés esa visión cerca de tu casa, significa que pasó por ahí el autito de Google. ¿Y qué significa también? Que tomaron nota de la latitud y longitud de tu access point. ¿Y para qué lo hicieron? Vuelvo a esa pregunta. Bueno, es porque a veces la señal del GPS, los GPS son unos satélites que están en el espacio y los toma el celular. Puede pasar que si estás debajo de un árbol, debajo de un edificio, la señal del GPS llega floja. Y eso le complica la vida, por ejemplo, al Google Maps o a cualquier aplicación que use geolocalización. Entonces lo que se les ocurrió a estos muchachos, supuestamente, es cuando falla o cuando no da suficiente precisión la señal satelital, usan el Wi-Fi, síganme, usan el Wi-Fi y en función, pues sí, pará, ¿y cómo haces con el Wi-Fi para hacer GPS? Vamos de a poco. Mirando, vamos a decirlo fácil, ¿no? Yo tampoco soy experto en estas cosas, no soy electrónico. Mirando la cantidad de barritas y los nombres de los access points que están al alcance de tu celu, triangulás y te das cuenta en qué lugar estás del espacio. Recuerden que de cada access point conocen latitud y longitud. O sea, se armaron una especie de GPS que funciona donde el GPS no funciona bien. Casualmente,
¿Dónde funciona bien el GPS? En el campo, donde no hay árboles, no hay ciudades. Bueno, árboles puede haber, no hay edificios. ¿Y dónde suele andar muy mal? En Buenos Aires, en el microcentro, en Bahía Blanca, cerca de los edificios. Entonces es allí, justamente donde más access point hay, donde donde más preciso se torna el GPS hacer uso de esta información robada, hay que decirlo, robada a las personas. Es como todo, ¿no? La tecnología, para estar mucho más cómodo, uno podría decir, si no uso celular, preservo mejor mi privacidad. Seguro, pero negro, no usar celular, ¿no? Sería todo un tema, es como volver a, no sé, 50 años para atrás no usar celular. Entonces hay que poner en la balanza qué gano y qué pierdo. Y siempre tengan presente, por favor, el famoso no existe el almuerzo gratis de There's no free meal. Si te están dando algo gratis es que algo por algún otro lado te lo están cobrando. Ok, hablemos entonces ahora de lo que sería la intersección de la seguridad en computadoras con la capa de enlace. Y esto justamente es para, por ejemplo, protegernos de, bueno, ya que estamos también vamos a poder mencionar cómo protegernos, acá tengo en la transparencia, del word driving también. En este caso no es para protegernos del word driving, sino de que nos roben la información que viaja por un enlace sin cifrados. Justo lo que estábamos hablando recién, ¿no? Las redes sin contraseña exponen la privacidad, exponen los datos personales de los usuarios de esos enlaces, de esas redes desprotegidas. Si alguien está pensando, che, pará, entonces el usar Wi-Fi UNS es un problema. Sí, claro. Sí, absolutamente es un problema usar Wi-Fi UNS porque no tiene contraseña. Apareció hace muchos años atrás la primera propuesta para contrarrestar estos ataques a la privacidad y este robo de información personal. Apareció el protocolo web WEP, que significa en inglés protocolo equivalente a una red cableada. Es raro, ¿no? Porque hoy en día la red inalámbrica es la ganadora. Entonces, al revés, por ahí el protocolo para el Ethernet cableado debería llamarse Wireless Equivalent Protocol, ¿no? Digamos, el cableado querer parecerse al wireless. Pero en esa época había mucha desconfianza, eran muy caras las redes inalámbricas, había mucha desconfianza. Entonces, pareció interesante darle este nombre, porque de esa manera, como decía, no, acá lográs lo mismo que tenías con el Ethernet cableado, despreocupate. Bueno, veamos cómo funciona. Como venimos haciendo en todas las capas, web lo que hace nos brinda, por un lado, autenticación y por otro lado, cifrado de la información. ¿Cómo se hace la autenticación? De la siguiente manera. En un nodo inalámbrico pide autenticarse con el AP, pide que el AP lo reconozca. Bueno, el AP le va a mandar un nonce, recuerden, un número que se usa una sola vez, un número descartable de 128 bits. ¿Y qué va a tener que hacer el nodo para autenticarse? Lo tiene que cifrar usando una clave simétrica. En el caso de web, es la misma clave simétrica para todos. En otros contextos o en otras configuraciones que vamos a ver más adelante, puede ser que cada usuario tenga una contraseña diferente. Lo más frecuente es que, tal vez así lo tienen configurado ustedes, si es que tienen activada cifrado en el enlace inalámbrico, es que todos los dispositivos usen la misma contraseña. Pero habrán visto que no es la única manera, ¿no? También existe cuando uno configura, no sé, el televisor, y en lugar de andar escribiendo la contraseña con el control remoto, que es un parto, simplemente tocas un botoncito en el access point y en ese momento se vincula de nuevo, porque como decíamos hoy, si tenés acceso físico no hay esquema de seguridad que soporte, y bueno, lo han facilitado hasta la configuración de este tipo de cosas. Tengan presente que son tecnologías que queremos que la usemos nosotros, la gente de computación, pero también queremos, como decía hoy, mi tía y tu abuela, ¿no? Que la use todo el mundo. El nodo, bueno, cifra el nonce usando esa clave simétrica, y el AP lo que hace, como también conoce esa clave simétrica, desencripta el nonce y revisa si el que le contestó es el mismo que le había enviado. ¿Por qué hacen este intercambio de esta manera? Ustedes ya lo deberían saber si recuerdan del principio de este módulo. Lo que estamos logrando con esto es evitar el ataque por reproducción. Porque como el nonce va cambiando, guardar la respuesta del nodo, que es un nodo que conoce la clave simétrica, no va a ser suficiente, porque cuando te quieras autenticar con el access point te va a enviar otro nonce, no ese que había sido usado en esa ocasión. ¿Cómo funcionaría la parte del cifrado? Es muy interesante lo que hace web, es una propuesta válida, y va a ejemplificar uno de los cifrados, de las formas de cifrado que no habíamos profundizado, que es
el cifrado a nivel de bit. Habíamos hablado, sí, del cifrado a nivel de bloque de bits. Lo que hace es, el nodo inalámbrico va a compartir con el access point una clave simétrica de 40 bits. La verdad que acá empezamos mal y está bien si de nuevo se le paran los pelos de la nuca, porque 40 bits en el siglo XXI, la verdad que son muy pocos bits. No se desesperen, de hecho WEP es una porquería que desde ya no hay que usarla, pero ahí vamos a llegar. En esa época se pensaba, como cuando estaba DES, que se pensaba que 56 bits era suficiente, acá con 40 bits se pensó que era suficiente. Lo que se hace es, se combina, el nodo agrega a la clave compartida de 40 bits lo que se llama un vector de inicialización de 24 bits. Extiende la contraseña con 24 bits más, por así decir, y ahí eso genera una clave de 64 bits. Y este es el talón de Aquiles, como vamos a ver a continuación. Pero primero veamos cómo funciona. Lo que se hace es, esa clave de 64 bits se usa para inicializar un generador de claves a nivel de bit. Entonces le inyectamos esa contraseña de 64 bits al generador de flujo de claves, y lo que se va haciendo es, se van la iésima clave a nivel de bit, se la utiliza para ir cifrando cada uno de los bits de datos. ¿No? Esto es un cifrador, como decíamos, a nivel de bit. Obviamente, una vez que hacemos este cifrado, el cifrado es simplemente un XOR. Nos queda el bit cifrado. Si yo veo un 1 o veo un 0, no tengo forma de saber cuál era el dato original. ¿Por qué? Y porque a priori no sé cuál es la clave usada. Porque si era un 0 y veo un 0, es que este era un 0. Pero si este era un 1, es que este era un 1, ¿no? Es como que mirando el bit cifrado no hay manera de saber cuál era el bit de datos si no conoces la contraseña a nivel de bit utilizada. Si lo vemos gráficamente, la cosa sería así. Del lado supongamos que tenemos esta trama para enviar. Es la trama sin encriptar. Bueno, obviamente que el cifrado a nivel de bit después se va aplicando a bloques de bit, haciendo uno a uno. Entonces tenemos por un lado la clave secreta de 40 bits a la que le sumamos el vector de inicialización. Nos termina dando una clave de 64 bits que la llamamos la semilla del generador de claves. Alimentamos esa contraseña justamente al algoritmo generador de claves, y el generador de claves nos genera una secuencia de claves. Acto seguido lo que hacemos es, lo ciframos con un XOR. Entonces fíjense cómo a esta trama la transformamos en esta otra trama que nada que ver. ¿Y cuál es la particularidad? Bueno, donde había un 0, el dato como estaba queda. Donde había un 1, atención, los unos y ceros de aquí no lo conocemos, son justamente generados por el generador de claves a nivel de bit. Donde había un 1, noten cómo se cambia. Si era un 1 se hace 0, si era un 0 se hace 1. Pero no siempre cambia, ¿no? No es simplemente el complemento a 1, ¿no? A veces cambia y a veces no, justamente dependiendo de la secuencia de claves. ¿Y qué pasa del lado del receptor cuando transmitimos la trama cifrada? Bueno, el receptor toma esa trama cifrada, pero el receptor también conoce la clave secreta. Así que con la clave secreta y el vector de inicialización, inicializa el mismo algoritmo de generación de claves. Por ende, fíjense, va a conseguir la misma secuencia de claves que tenía el emisor, la misma secuencia de claves tiene el receptor. ¿Y cómo hace para recuperar la trama original? La misma operación. Le aplica el XOR, y noten cómo la trama original es recuperada por el receptor. La verdad que cuando te lo cuentan así, uno dice, che, qué bien, qué interesante cómo funciona, cómo integraron, ¿no?, el cifrado a nivel de bits dentro de lo que sería un enlace inalámbrico. Pero ¿qué pasa? Web tiene una muy seria vulnerabilidad. Se utiliza un vector de inicialización por cada trama transmitida. ¿Y cuántos vectores de inicialización había? Eran 24 bits. ¿Cuánto es 2 elevado a la 24? Bueno, 2 a la 10 es 1000, 2 a la 20 es 1000 veces 1000, 1.000.000, 2 a la 24 es 16 millones. Parece un número grande, pero la verdad que no lo es. Porque si yo transmito 16 millones, estaba leyendo el 24 en la pantalla. Si yo transmito 16 millones de tramas, agoté los IBs. Bueno, pero ¿cómo haces para saber que el IB se repitió? El IB se transmite sin encriptar.
Así que, ¿por qué se transmite sin encriptar? Bueno, porque el IP original lo elige el emisor. Entonces, si vos no le decís cuál es el IP del receptor, el receptor conoce la clave compartida de 40 bits. Pero el IP se lo tenés que decir. Después de ahí en adelante se usa el que sigue, el que sigue, el que sigue, ¿no? Va cambiando la semilla del generador de claves para ir usando en cada trama una clave diferente. Así que si vos sos un MOU interceptando esos mensajes cifrados con web, terminás dándote cuenta cuando se volvió a reutilizar el IP. Y cuando se volvió a reutilizar el IP, ya sabés, pasás a conocer, digamos, si vos lográs que se reutilice y estás controlando qué información, qué tramas están siendo enviadas, ¿qué podés hacer? Recuperar la secuencia de claves. ¿Cuál va a ser la secuencia de claves que va a ser usada? Es decir, hoy en día, en cuestión de, no digo segundos, minutos, quebrás un cifrado web. Los ingleses, la palabra web, WEP, se parece mucho a la palabra weep, ¿sí? Es que es lo mismo con la E repetida. Y weep es llorar. Entonces, la frase fácil de acordarse, el mnemotécnico es: si usás web, vas a weep. Si usás web, vas a llorar. En el sentido de que lo van a romper. Por esa razón, hoy en día se lo considera totalmente obsoleto. Por Dios, no configuren web. Es más, debería venir hasta deshabilitado que puedas configurar web. ¿Por qué a veces uno elige o elegiría un estándar con menos confianza? Bueno, porque a decir verdad, tiene que ver con dos parámetros un tanto oscuros que habíamos comentado al hablar de enlaces inalámbricos puntualmente, que es el SNR y el VER. Si uno no cifra, es como que baja la tasa de VER, y a un mismo SNR, digamos, al no ir cifrado, es más fácil ir reconociendo lo que uno recibe, bajas la tasa de VER. ¿Y qué quiere decir? Que podés transmitir a la misma distancia, es decir, con el mismo SNR, el mismo Signal to Noise Ratio, transmitís a más velocidad. Es como que uno se ve tentado, decís, che, el Netflix no me conecta a 4K. Le sacás la contraseña al access point y te conecta a los 4K. Claro, te conecta a los 4K y en el medio el vecino te afana internet o qué sé yo, ¿no? Pueden pasar de todo si te vulneran la seguridad de tu red inalámbrica. Bueno, si lo uso sin contraseña es un problema. Si uso web voy a llorar. ¿Qué hacemos? A no desesperar, se introdujo el protocolo WPA, que ese sí brinda un nivel adecuado de autenticación y de seguridad a nivel hogareño, ya que hace uso de RSA y a otra cosa. Realmente, cuando se dieron cuenta que muy lindo cómo funcionaba web, pero era un cachivache para brindar confidencialidad, se mejoraron, y de hecho se aprendió mucho, ¿no? Con el paso del tiempo se fueron estudiando mucho más estas cuestiones y ahora se sabe qué usar y qué no usar. Así que si en sus casas tienen configurado WPA, quédense tranquilos, realmente es un protocolo sin duda seguro y que también sirve para autenticar que los clientes que se están conectando, bueno, tengan las credenciales correctas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si uno usa PSK, usa lo de la misma contraseña en todos los nodos. Bueno, si tiene la contraseña está autenticando de que tiene derecho a acceder a esa red. Con esto cerramos entonces la intersección de seguridad en redes con, en este caso, la capa de enlace, y nos quedamos sin capas, ¿no? Porque no nos vamos a meter a hablar debe haber seguridad en redes a nivel de capa física, pero como siempre digo, la capa física está más cerca de los amigos electrónicos que de nosotros. Así que dejamos aquí en este punto. Y ahora sí, nos estaría quedando esa última partecita corta, más corta que la de hoy, para redondear el módulo de seguridad y por ende también redondear la materia. Pero por el momento dejamos acá.